más del tema. Bueno, y precisamente con respecto a este tema que, por cierto, ya les anticipamos, estamos acá en compañía del doctor Charles Rodas. Les cuento que él es psiquiatra y psicoterapeuta psicoanalítico, así que le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, doctor, por su tiempo, por compartir con nosotros este espacio abordando un tema tan delicado que es la depresión posparto. ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre algún tema que roza la salud mental es importante, dado que es un tema vital y todavía muy oculto, a pesar de que las cifras estadísticas muestran que va en crecimiento. Exactamente. Ahora, enfocándonos exclusivamente, doctora, a lo que respecta a la depresión posparto, este es un episodio que se da precisamente después de dar a luz. ¿Existen casos donde las mujeres son más propensas a tenerlo o cómo podemos analizar eso? Bueno, el episodio del embarazo es un episodio de hecho, llamémosle así, crítico, ¿verdad? En la vida tanto del cuerpo físico de la mujer como de su persona, digamos, su inserción en la sociedad, en la familia. Exacto, los cambios. Es un momento crítico de cambio y los cambios son muy importantes. No son solo cambios fisiológicos, no son solo cambios corporales, no es solo la adaptación del cuerpo para la mantención y crecimiento de otra vida que está dentro de la madre, sino también para una suerte de complejo proceso de reformulaciones que ocurren en la madre respecto a su rol futuro, ¿verdad? O sea, lo que plantea el embarazo a las mujeres es su pasaje casi de la función de hija, que la van a seguir sosteniendo toda la vida, a la función de madre. Entonces, eso implica también una revisión de cuál fue la modalidad de vínculo que esa mujer, niña, tuvo con su madre previamente. Todo ese proceso se revoluciona, digamos, en la cabeza de la embarazada. Y por supuesto no solo el pasado, sino también el presente vital que está viviendo. Ya no es más como antes, que se decía que el niño traía el pan bajo el brazo. Hoy en día trae la deuda bajo el brazo. Exacto, el niño trae la deuda bajo el brazo y la venida del niño ha pasado de ser prácticamente la expresión de un deseo, ¿cómo se llama?, de permanencia, del linaje, del grupo familiar, o sea, a través del tiempo. Podemos decir que la depresión posparto por ahí es una manera de, de algo que estaba reprimido y que de repente se dejó salir después del parto, algo que veníamos arrastrando pero de manera inconsciente. Lo decías vos, el problema con la madre posiblemente, algo de lo que no éramos tan conscientes, estaba reprimido dentro nuestro. Mira, lo que nosotros vemos, cuando digo nosotros me refiero a los psicoterapeutas. Yo soy médico, psiquiatra. Los psiquiatras manejamos más la biología, la psicofarmacología, los remedios, la parte médica. Los psicoterapeutas manejamos más la parte vincular, la historia, el lado emocional, la vida, el lado emocional. Exacto. Entonces, lo que nosotros vemos en las mujeres que padecen depresión postparto es que hay desde el proceso de gestación del nene o la nena que están en la panza, hay una vinculación alterada de la madre con el niño. Y la vinculación alterada está expresada por muchas expresiones de características simbólicas. Por ejemplo, ustedes, las mujeres que tuvieron la experiencia de tener criaturas en su panza, saben, y desde las abuelas, que cuando viene un ser nuevo, se moviliza la familia, se piensa en el ajuar, se piensa en la camita, se piensa en la frazadita. Todas las cositas del bebé. Todas las cositas que empiezan a aparecer antes de que aparezca el cuerpo físico del bebé. Bueno, ese es el mundo simbólico, el mundo imaginario, el mundo simbólico, que es el colchón que relaciona el cuerpo físico con el vínculo. Entonces, si la madre no tiene esa expresión imaginaria, simbólica, ese bebé no tiene un espacio en la vida de la madre. Solo tiene la representación de un cuerpo físico. ¿Y por qué se puede dar esa situación? Cuando ella, por los vínculos que estableció esta mujer en su vida, con figuras que
pueden ser representativas, no necesariamente es con la madre. En nuestra cultura, por ejemplo, la abuela reemplaza mucho a la madre en el proceso de cría, ¿verdad? Lo representó en toda nuestra historia y lo representa en la actualidad. Entonces, depende del tipo de vínculo, es que cuando ese vínculo es muy vacío, hay un psicoanalista inglés muy importante, Winnicott, que trabajó con niños y trabajó con adultos, y él decía que para que el niño se desarrolle, o la niña, necesita 4 cosas. Y eso es desde el vamos, desde que está ahí en la pancita de la madre. La concepción. Necesita sostén, cuidado material, y esto ya está. Si está ahí y vos ya te estás preocupando de su ropita, de sus sabanitas, ya hay el cuidado material, ¿verdad? Necesita amor, o sea, necesita la representación imaginaria. Ese nene va a ser esto, va a ser linda, a lo mejor va a ser bailarina. Esa es la representación. Doctor, el hecho de querer cuidarme ya luego con las vitaminas prenatales para que todo salga bien, ya se genera también una cierta conexión allí en ese momento, ¿verdad? También, pero todavía es el cuerpo de la madre. Ella tiene que representar que adentro hay alguien que va a ser de ella, pero va a ser diferente y va a tener un lugar en la vida, en la historia. Entonces sí, entonces yo me imagino, bueno, a lo mejor, yo soy familia de futbolista, va a ser un gran futbolista, si es varoncito. Entiendo. Ahí ya hay como un camino trazado. Como proyectar en tu realidad a tu hijo. Es el mundo sin tenerle todavía en tus brazos, ¿verdad? Ese es el mundo fantasmático, o sea, es el mundo imaginario. En pocas palabras, por lo que entiendo que usted está explicando, tiene mucho que ver con conectar ya emocionalmente con esta criatura que todavía está dentro mío. Así mismo. Vincularme. El otro aspecto que Winnicott resaltaba era el tema del cuidado material, el tema del cuidado afectivo, o sea, el afecto, el cariño. El otro tema era la guía. Ese niño o esa niña necesita una guía. ¿Qué es la guía? Es como una cosmovisión del mundo. Es la transmisión que nosotros le damos a nuestros hijos sobre cómo vemos el mundo, cómo entendemos el mundo y cómo creemos que hay que insertar. Y le transmitimos eso. Y el último valor muy importante que es, yo creo que el más complejo, tanto la guía como este último, que es la contención de la agresión. Porque los padres debemos, los abuelos, yo ya soy abuelo, los abuelos debemos y los padres debemos hacer un trabajo de contención de la agresión, porque la naturaleza humana, así como es amorosa, es agresiva, ¿verdad? Así como hay amor, hay odio. Freud ya lo estudió, eso a comienzos del siglo XX. Ahora, doctor, ya se dieron también casos donde vemos que hay una familia bien establecida, se nota el cariño que existe entre madre e hija, estoy hablando de la hija que está embarazada, ¿verdad? La abuela en este caso sería, ¿verdad? Pero aún así se da la depresión postparto. ¿Se daría otro factor? ¿Podría existir otro factor más también aparte del que ya mencionabas vos? No, por supuesto. Los cuadros depresivos tienen que ver también con situaciones complejas de la vida física de la persona, ¿verdad? Todo orden patológico o toda enfermedad que padece esa mujer que puede desbalancear su proceso de posparto. Por ejemplo, los cuadros diabéticos son muy importantes, ¿verdad? Los cuadros diabéticos, aparecen las eclampsias, la hipertensión, todo eso puede favorecer. Lo que pasa es que la persona que no se olvide que la base de la depresión posparto, vos me planteás. Entonces, ¿cuál es la base de la depresión? Entonces nosotros nos peleamos dentro de la psiquiatría, entre los psiquiatras que creen que el problema es solo biológico y los que creemos que el problema es biológico y psicosocial. Ellos dicen la base de la depresión son las catecolaminas, están alteradas las catecolaminas y entonces uno se deprime. Como una explicación científica. Y nosotros decimos no, sí, las catecolaminas se alteran, pero ¿por qué se alteran? Se alteran porque esta persona que se deprime pierde algo en su vida que para ella es significativo. Se llame eso una persona, se llame eso un ideal, se llame eso un bienestar económico, como se llame, el significado que tenga para él. Entonces, esa pérdida, la pérdida siempre está en la base de la depresión. Y cuando la mujer pare sin el mundo significativo, imaginario, simbólico, ella cree que pierde una especie de pedazo de su cuerpo. Mira. Pierde su identidad prácticamente. O pierde un pedazo de su cuerpo. Le sale como un pedazo de su cuerpo. Lo ve de esa manera. Lo ve de esa manera. No le ve como un ser separado, sexuado, con proyección propia. Por eso es que se produce la depresión postparto desde el punto de vista psicosocial. Entiendo. ¿Verdad? Ahora, doctor, ¿manejas estadísticas a cuántas mujeres afecta la depresión postparto? No lo manejo. No es un fenómeno muy frecuente. ¿No? La depresión postparto no es un fenómeno muy frecuente. Es frecuente incluso sí, en personas que ya tenían antecedentes de depresión
depresión, ¿verdad? Eso sí es frecuente en personas que ya tenían antecedentes de depresión, incluso muchas que tenían mucho problema en acceder al hijo por diferentes problemas, diferentes circunstancias, algunas biológicas, otras psicológicas. Ahora, doctor, precisamente con respecto a eso, ¿verdad? ¿Usted atiende casos como estos también? Sí. Varios son. Sí, la depresión es el pan nuestro de cada día, ¿verdad? No se olvide que la depresión, o sea, nosotros los seres humanos estamos organizados sobre afectos básicos. Y uno de los afectos básicos es la alegría y la tristeza. Y es una polaridad. La alegría y la tristeza es una polaridad. O sea que nosotros en nuestro transcurso de nuestra vida siempre pasamos episodios de alegría y de tristeza. Sí. ¿Cuánto tiempo después de dar a luz se puede dar la depresión postparto? Y generalmente se da en las primeras semanas o dentro del primer mes, bastante cercano al tiempo del alumbramiento. Sí. ¿Esto tiene un periodo de duración? ¿Se puede ir solo lo que respecta a la depresión postparto o se necesita seguir un tratamiento? Todos los episodios depresivos se pueden ir solos. Es más, antes se iban solos, cuando no había fármaco. Por eso, pero duraban mucho tiempo. Y el periodo depresivo duraba más, depende de la profundidad. O sea, lo que nosotros llamamos melancolía o las depresiones muy profundas duraban meses. Pero la persona se recomponía después. Exacto. ¿Verdad? Hoy en día lo que pasa con el tema de los fármacos, lo que pasa es que atacamos más rápido, pero ¿qué atacamos? Atacamos el síntoma. El síntoma es la tristeza, la ansiedad, el desgano, el caigüe, el desinterés. Ese es el síntoma. Bueno. Pero la otra es la causa que está detrás del síntoma. Exacto. Ahora, doctor, la recomendación por ahí para mujeres que están pasando por esto, algo que le podamos decir para guiarla, dar el primer paso antes de cerrar este bloque. Simplemente que traten de hablar un poco sobre la situación en que ellas viven, ¿verdad? En lo que significa estar embarazada, lo que significa traer un hijo al mundo, lo que significa encaminar un hijo en el mundo, guiar, o sea, ponerle algo de lo que esa mujer puede carecer. De lo que puede carecer es justamente de la posibilidad de elaboración de un mundo imaginario para su futuro hijo. Entonces siempre eso en el relato, en la convivencia o en las preguntas útiles. Es muy importante hacerle preguntas. Las preguntas más bobas son las que contienen los elementos más significativos. Interesante. Doctor Charles Rodas, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo también y sobre todo por compartir con nosotros este conocimiento sobre este tema tan delicado. ¿Sí? Muchas gracias.